chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con nuestra clase. Les comento que el día de hoy vamos a hacer una pausa a la gramática de la lengua española. Estuvimos trabajando lo que era gramática, vimos el componente fonológico, terminamos el componente fonológico y ahora vamos a trabajar lo que es escritura. ¿Por qué inicio diciendo que estamos haciendo una pausa? Porque la escritura no es parte de la gramática de las lenguas. Bien, esto se debe al hecho de que no es algo natural en las lenguas, ¿no? Es algo que inventa el ser humano, es algo artificial. Por ende, hacemos una pausa gramática porque sí es importante que trabajemos aspectos em, sobre la escritura de la lengua española. Bien, eso sí es muy importante. ¿Qué es lo que vamos a trabajar dentro de escritura? Porque nos va a tomar más tiempo, aparte de esta clase. Trabajamos uso de letras mayúsculas el día de hoy. La próxima semana vamos a trabajar lo que es tildación, uso del acento ortográfico, del acento escrito. Y ya casi en nuestra penúltima clase vamos a trabajar lo que es el uso correcto de los signos de puntuación. Son 3 temas los que se abordan dentro de escritura. Bien, entonces, comenzamos con la escritura y con la definición. O sea, ¿qué se entiende por escritura del español? O en general, escritura, ¿ya? Luego ya nos vamos a centrar en la escritura de nuestra lengua. Es un sistema gráfico, bien, que intenta representar la oralidad de las lenguas. Eso es la escritura. ¿Por qué la característica de gráfico, no? Es que cuando tú escribes lo que haces es diseñar, pues, justamente grafías, ¿no? Signos que van a intentar representar sonidos de las lenguas. Todo lo que expresamos de manera oral por medio de las lenguas, la escritura va a tratar de representar. ¿Bien? Entonces, dicho esto, dicha esta definición, vamos a ver cuáles son las características que presenta este sistema. Es simbólico, bien, porque no hay una relación natural entre lo que escribes y lo que representa. Es algo que simplemente es establecido por convención. Es artificial porque es una invención del ser humano, es algo que inventa el hombre. Es posterior porque en primer lugar surge la lengua de manera hablada, bien, y posteriormente se le inventa este sistema de registro, ¿no? Que viene a ser la escritura. Y también podemos decir que la escritura se caracteriza por ser conservadora. ¿Por qué conservadora? Porque trata de mantener pues información que traspase la barrera del tiempo y no suele sufrir muchas modificaciones. Los sistemas escritos, si sufren modificaciones, tiene que ser después de que hayan pasado muchos años. No pueden ser cambios muy frecuentes. Bien, a ello también podríamos agregar otra característica. Toma nota. Hemos dicho que la escritura es simbólica, artificial, posterior, conservadora, y vas a agregar también la idea de que es menos compleja. Bien, ¿por qué es menos compleja? Porque a pesar de que intenta representar la parte oral, el carácter oral de las lenguas, no lo puede hacer a cabalidad. Bien, eh, tiene que, tiene que recurrir a signos auxiliares que ayuden a representar ciertos aspectos orales. Entonces, esas serían las características que presenta este sistema. Es simbólico, es artificial, posterior, conservador y menos complejo. Menos complejo, recuerda, en comparación a la oralidad. Históricamente, vamos a hablar de 3 tipos de escritura que han marcado la evolución de este sistema. Por un lado tienes el sistema ideográfico, que es uno de los más antiguos. Los signos gráficos lo que representaban eran ideas, ¿bien? Y había que interpretarlos, ¿no? Este tipo de escritura evolucionó
a tratar de representar mínimas unidades que pueden articularse. Entonces, de ser ideográfica pasó a ser silábica. Bien, pasó a ser una escritura silábica. ¿Qué es la sílaba? Tú sabes muy bien que la sílaba es la mínima unidad que articulamos. Entonces, de representar solamente ideas, se pasó a algo más delimitado, que son mínimas unidades de pronunciación. Pero se siguió trabajando, chicos, siguió evolucionando este tipo de escritura y llegó a algo más exacto, más pequeño, que son los fonemas. Entonces se empezó a representar ya no mínimas unidades que articulábamos, que podíamos articular, sino algo más pequeño que también articulábamos. Y tú ya conoces la definición de fonema. Entonces, aquí es donde aparece la escritura alfabética. Bien. La escritura alfabética lo que hace entonces es representar a fonemas. Eso es lo que hace la escritura alfabética. Son tres tipos de escritura, entonces, que vas a identificar históricamente, ¿no? En cuanto a la lengua española, vamos a notar que em, también presenta, ¿no?, ciertas características y es importante decir que es considerada como uno de los sistemas de escritura más perfectos que hay. La escritura del español toma como base el alfabeto latino, que también ha ido sufriendo algunas modificaciones, ¿no?, con el transcurrir de los años. Por ejemplo, sufrió la incorporación de ciertas grafías, como la letra U, la letra J, la letra ñ y la W. Bien, estas son las que se fueron insertando. El alfabeto va a estar constituido por 27 letras, por 27 grafemas, letras o grafemas. ¿Qué van a representar estos grafemas? A los fonemas segmentales del español. ¿Cuántos fonemas segmentales presenta el español? Pues presenta 24 fonemas segmentales. Entonces teníamos 27 grafemas que representaban a 24 fonemas. Lo perfecto hubiese sido que hayan 24 grafemas. ¿Por qué? Porque se vería la correspondencia, ¿no?, de 24 fonemas, 24 grafemas. Pero ello no sucede. Hay una ligera variación. Entonces, más adelante vamos a trabajar y vamos a ver por qué es que se presenta esta variación. Como ya hemos mencionado, nuestro sistema escrito es del tipo alfabético fonográfico. ¿Por qué? Porque las grafías lo que hacen es representar a los fonemas. ¿Qué otra característica vas a encontrar en nuestro sistema escrito? Los dígrafos. En nuestra escritura vamos a encontrar 5 dígrafos. ¿Cuáles son estos dígrafos? ¿O qué es un dígrafo? Un dígrafo es una letra constituida por 2 grafías, que son unas unidades más pequeñas, pero que van a representar solamente a un fonema. Entonces tienes la letra ch, tienes la doble R, tienes GU, UU y doble L. Repito, en el español tienes 5 dígrafos. La letra ch, la doble R, UU, GU y doble L. Hay que tener muy clara esta clasificación, porque a veces te van a pedir que cuentes los dígrafos que aparecen en algunos enunciados. Entonces, por ejemplo, en la palabra mantequilla, tú vas a encontrar 2 dígrafos. Vas a considerar QU y doble L. Entonces, ¿cuántos dígrafos hay? Hay 2 dígrafos. Bien. Por ejemplo, en la palabra chorrillos, vas a encontrar 3, mira. ¿Cuáles son? Tienes la letra Ch, la doble R y la doble
L. Entonces tienes 3 dígrafos. Bien. Siempre lee con mucho cuidado los enunciados. ¿Por qué? Porque a veces te dice que cuentes la cantidad de dígrafos y otras veces te hace la aclaración y te dice dígrafos diferentes. Bien, dígrafos diferentes. Entonces tienes que saber exactamente a qué se refiere. Muy bien. Además de ello, em, en nuestro sistema escrito va a haber una diferencia en el tipo de letras, ¿no? Vas a encontrar las letras mayúsculas y las letras minúsculas. Y estas pues tienen reglas que te van a ayudar a determinar cuándo es que debes emplearlas. Hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Gracias por responder. Seguimos. Recuerda que yo les decía que hay una ligera diferencia entre la cantidad de grafemas que tenemos y los fonemas de 27 a 24 y te decía, es porque vamos a encontrar más letras que fonemas, ¿no? Bueno, eso se le conoce como relación asimétrica. Bien. Vamos a estudiar los dos tipos de relaciones que se pueden identificar entre los fonemas y los grafemas. Bien. Tienes por un lado la relación simétrica, llamada también biunívoca. Esta relación es eh, lo más perfecto de nuestro sistema escrito. Bien, lo que lo hace casi perfecto, ¿no? ¿A qué se refiere? Se presenta cuando un grafema representa a un fonema. Hay esa simetría. Por ejemplo, caso de la letra P. La letra P es la única representación escrita que encontramos para la oclusiva bilabial sorda. Por ejemplo, en la palabra pato. Nunca te has preguntado con qué P vas a escribir pato porque sabes que es su única representación. Eso es la relación simétrica o biunívoca. Como puedes ver, en todo este cuadro tenemos más casos. Tienes el caso de la letra T, la letra D, la letra F, la letra Y, la letra L, la doble L, la R, la M, la N, la ñ. Bien. Y por ejemplo, en el caso de la vocal O. No vas a presentar dificultades, solamente estos fonemas aparecen representados por un solo grafema. Pero eso no sucede en todos los casos. También vamos a identificar casos de relación asimétrica o denominada también no bionívoca. Y entonces, ahí tienes dos tipos de relaciones, la poligrafía y la polifonía. Bien. ¿A qué se refiere la poligrafía? La poligrafía se presenta cuando un fonema es representado por dos o más grafemas. Entonces, ahí sí tienes o has tenido la duda, ¿no? ¿Con qué letra escribo ese sonido? Porque sabes que hay más de una opción. Entonces, podrías, por ejemplo, pensar en el caso de la oclusiva bilabial sonora. En el español, la oclusiva bilabial sonora puede estar representada por B, por V o por W. Va a depender, ¿no? Va a depender. Luego tienes el caso de la oclusiva velar sonora, que también puede estar representada por la letra G o por el dígrafo GU. También depende. ¿De qué depende, chicos? Cuando ustedes usan el dígrafo GU y cuando usan la letra G, con el sonido de la oclusiva velar clara. ¿Cuándo será? Se usa
la letra G frente a la vocal A, O, U. Y usas el dígrafo frente a las vocales E, I. Esa es la regla. Bien. Y entonces, tienes la letra G frente a las vocales A, O, U. Usas GU frente a las vocales E, I. Y cuando usas U con diéresis, vamos a buscar dónde está la acá está. Cuando usas U con diéresis, también es frente a la E y a la I, pero cuando la U suena, cuando la U se pronuncia. Por ejemplo, en la palabra vergüenza. En la palabra vergüenza, la U se pronuncia. Entonces, necesitas esa marca diacrítica, que son los dos puntitos, llamados como diéresis, para poder identificar o señalar que se va a pronunciar. Porque si tú no usas esa diéresis, entonces, ¿qué sucedería? La persona que lee esa palabra va a decir vergüenza. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso existe diéresis, ¿no? Para diferenciar que ahí frente a la E y frente a la I, la U sí va a sonar. O por ejemplo, en la palabra pingüino. En pingüino también. ¿Listo? Entonces, ese es el caso de la letra G y el dígrafo. Luego tienes el caso de la fricativa interdental. Esta fricativa interdental puede ser representada por C o por Z. ¿Ya? ¿Cuándo usas la letra C con el sonido de la fricativa interdental? Lo mismo, cuando estás frente a la E y a la I. Por ejemplo, la palabra cena. Claro que en nuestro dialecto nosotros no pronunciamos esta interdental, pero normalmente su pronunciación, su articulación debería ser así. Cena. Ahí está. Bien. Lo mismo, por ejemplo, en la palabra cisne, usando el sonido de la interdental. Por eso, cuando tú transcribías y veías la letra C frente a la E o frente a la I, colocabas este símbolo, porque en realidad ese es el sonido que le corresponde en la lengua española. Bien. Y luego tienes la letra Z. ¿Cuándo usas la letra Z? La letra Z se usa frente a, O, U. Por ejemplo, en zapato, ¿no? Y la pronunciación obviamente sería zapato. ¿Ok? Esa sería la pronunciación apropiada. Muy bien. Claro que nosotros no hacemos esa distinción, solamente en la escritura. Otro caso de asimetría es el de la fricativa velar sorda. La fricativa velar sorda puede ser representada por tres letras, por la letra J, la letra G o la letra X. Por ejemplo, en la palabra jala, en la palabra gente o en la palabra México. ¿Hay alguna regla ahí? No, no hay una regla. Si tú escuchas una palabra nueva con este sonido de la fricativa velar sorda, probablemente te preguntes, ¿es con G o con J? Claro, la X es menos recurrente, ¿no? Pero puedes tener esa duda y es totalmente comprensible. ¿Por qué? Porque no hay una regla que te diga siempre vas a usar J, ¿no? Con este sonido en tales casos. No la tenemos. Luego tienes la oclusiva velar sorda, que puede estar representada por la letra C, el dígrafo Q o la K. Y también tiene una regla similar, ¿no? Cuando usas la letra C con el sonido de la oclusiva velar sorda, frente a las vocales A, O, U, bien, casa, ¿no? Corto, podría ser cuna. ¿Y usas QU en qué casos? ¿Cuándo usamos QU, chicos?
frente a la E y frente a la I. Por ejemplo, cuando dices queso o quiso, ¿no? Muy bien. Ahora, también tienes el caso de K. En algunos casos vas a encontrar palabras con K, como kilo, que también se acepta su escritura con K, ¿no? Bueno, también tienes una irregularidad ahí. Hmm. Tienes el caso de la letra S y la letra X que representan a la fricativa alveolar sorda, o sea, la letra que conocemos como el sonido de S, ¿no? ¿Cuál es la regla para X? Bueno, cuando está al inicio de palabra. Por ejemplo, la palabra xilófono tú la escribes con X inicial, pero a nivel de pronunciación es la fricativa alveolar, ¿no? Xilófono. En nuestro dialecto, este sonido de la fricativa alveolar tiene 4 representaciones. Y eso ha sido siempre un dolor de cabeza para nosotros. Porque nosotros, ¿qué tenemos? Nos hemos enfrentado a la fricativa alveolar sorda, que a veces lo representas con C, a veces con Z, a veces con S y a veces con X. O sea, esto es a lo que nosotros nos hemos enfrentado en toda la etapa escolar y nos seguimos enfrentando. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos la pronunciación de la fricativa interdental, que es otro sonido y que tiene otra representación. Entonces, esa sería la parte compleja por nuestro dialecto, ¿no? En el plano de la escritura. Seguramente en algún momento te preguntaste por qué zanahoria era con Z, o en algún momento de repente escribiste una palabra que es con Z, la escribiste con S, que te llevas del sonido, y no había una correspondencia. ¿Bien? Esa es la razón. Bueno, luego tienes también el caso de la vibrante múltiple, ¿no? Puedes aparecer representada por una doble R cuando es un contexto intervocálico. Por ejemplo, ¿no? La palabra Ferrer con doble R porque estás entre vocales. Y se representa por medio de una sola R cuando está a inicio de palabra, por ejemplo, en la palabra rosa. Tú dices rosa con una vibrante múltiple, lo escribes con una sola R. También vas a encontrar el caso de la vocal I, que puede ser representada por la letra I o por la letra Y. Estos son casos de poligrafía. Bien, poligrafía. ¿Alguna pregunta sobre este aspecto de la poligrafía, chicos? ¿Alguna duda? Muy bien. Luego tienes los casos de polifonía. ¿Qué es la polifonía? La polifonía es lo contrario a la poligrafía. Un grafema va a representar a fonemas diferentes. Un mismo grafema. Por ejemplo, observa la palabra pedagogía. Si tú transcribes fonológicamente pedagogía, vas a encontrar esto. Pedagogía. ¿Cierto? Lo encontramos así. Pero cuando lo escribes, te das cuenta que es una misma letra. Entonces, esta letra G está representando a dos fonemas diferentes. Eso es la polifonía. Un mismo grafema representa diferentes fonemas. Polifonía. Bien. Lo mismo, por ejemplo, con la letra X, que puede representar a la fricativa velar sorda, a la fricativa alveolar sorda, o incluso a dos fonemas en secuencia. Por ejemplo, en la palabra taxi, representa la oclusiva velar sorda seguida de la fricativa alveolar sorda. Bien. Otro caso de polifonía es el que se presenta con la representación de una sola R.
que a veces representa la R, por ejemplo, en la palabra caro, o a veces representa la vibrante múltiple cuando está al inicio de palabra, por ejemplo, en rosa. Bien. Finalmente tienes la letra C, que puede representar bien a la oclusiva velar sorda o a la fricativa interdental sorda, ¿no? Por ejemplo, si dices casa, es el sonido de la oclusiva velar sorda, pero si dices cena, entonces va a ser el sonido de la fricativa interdental sorda. Bien, listo. ¿Dudas, preguntas al respecto, chicos? Sí. Hola, Lucianita, ¿cómo estás? Dime. Ah, perfecto, perfecto, Sarita. Ok. Entonces, claro, la poligrafía. Sí, la poligrafía es cuando tú tienes para un fonema varias representaciones gráficas. Por ejemplo, ¿no? Tú tienes este fonema. Este sonido en el español puede ser representado por la letra C. Por ejemplo, en la palabra casa. Pero también puede ser representado por la Q, por ejemplo, en la palabra queso. O por ejemplo, por la letra K, en la palabra kilo, habíamos dicho. Mira que a nivel de transcripción fonológica es un mismo sonido, la oclusiva velar sorda. Pero a nivel ortográfico hay diferentes formas de representar. Esto es la poligrafía. Dedúcelo por el nombre. Poligrafía, varias grafías. Varias grafías que representan a un único fonema. Eso es la poligrafía. También habíamos mencionado, por ejemplo, a ver, otro caso. El caso de eh, la fricativa velar sorda, ¿no? Yo les decía, en algunos casos puedes representarlo por la J, por ejemplo, si digo jefe, y en otros casos por la letra G, por ejemplo, si digo gente. Dos grafías representan un solo fonema. Eso es la poligrafía. Bien. Por el nombre lo puedes deducir fácilmente. Poligrafía, varias grafías o varios grafemas. Polifonía, varios fonemas. ¿Ya? Muy bien, vamos a trabajar nuestro primer ejercicio de aplicación, dice. ¿Y la Y por qué no es poligrafía? La Y es poligrafía, poligrafía de I. Acá lo tienes, mira. El último ejemplo es poligrafía. Sí, es un caso, ¿ya? Pero es un caso cuando tiene sonido vocálico, ¿no? Porque es otra representación de la vocal I. ¿Bien? Ok, listo. A ver, tienes un par de minutos para que analices este ejercicio.
Muy bien. A ver, ya tenemos respuestas. La palabra exhalar presenta igual cantidad de grafemas que de fonemas. Verdadero, ¿no? ¿Por qué? Mira, vamos a hacer la transcripción de la palabra exhalar. Es importante que recuerdes que en nuestro sistema escrito tenemos una letra que no representa ningún fonema, ¿cierto? Y esa es la letra H. La letra H no representa ningún fonema. ¿Pero por qué está en nuestro sistema escrito? No sé si recuerdas cuando trabajamos em, la evolución del latín al español, mencionamos que el sonido de la fricativa labiodental sorda en algunas palabras había desaparecido, en algunas palabras del español desapareció, pero dejó su huellita. Su huellita era la letra H. Entonces, H no representa ningún sonido, por eso se ganó la fama de ser muda. Pero el caso de X entre vocales es polifonológica. Entonces tienes dos fonemas, por eso es que es exhalar. Y sí, va a haber coincidencia en la cantidad de fonemas. Muy bien. Luego, no puede sufrir ninguna modificación con el transcurrir del tiempo. La escritura sí sufre modificaciones, sufre cambios. Bien, pero claro, hemos mencionado que esos cambios no pueden ser muy frecuentes. Tiene que transcurrir un buen periodo de tiempo. El fonema fricativo velar sordo es representado únicamente por el grafema J. No, esto es falso. También puede ser representado por la letra G o, por ejemplo, por la letra X, como vimos en la palabra México, ¿no? Todos los fonemas vocálicos presentan casos de polifonía. Esto también es falso, solamente algunos, ¿no? Se evidencian más casos de poligrafía que de polifonía. Efectivamente, eso lo hemos visto en el cuadro que presentamos, ¿no? Hay más casos de poligrafía. Así es como se explica esa relación simétrica. Ahora, después de haber hablado de cómo es la escritura, de las características de la escritura de la lengua española, de haber visto esa relación asimétrica de poligrafía o polifonía entre fonema y grafema, es importante que sepas por qué es que se presenta, al menos en el plano de la escritura, esa variación. Y es que la escritura del español es una escritura que sigue o respeta la etimología de la palabra. Entonces, nuestra escritura sigue un criterio denominado como etimologista. Esa es la razón, ¿bien? Esa es la razón, por eso algunas palabras se escriben con J, otras con G, otras con S, con Z, con X, R, doble R, etc. Porque se respeta el origen de la palabra. Entonces, toma nota de ello, se denomina criterio etimologista, ¿bien? Y esa es la explicación o la razón por la cual sucede ello. Muy bien. Luego tenemos, marque la alternativa cuyas palabras subrayadas presentan grafemas polifónicos. ¿Dónde lo encontraste? Mira, lo tenías en la palabra geografía. Voy a transcribir, ¿ya? Tienes geografía. Y ahí se ve un mismo grafema, diferentes fonemas. Y también, no se había subrayado, pero lo tenías en Rosaura. ¿Por qué Rosaura? Porque Rosaura presenta como sonido inicial a la vibrante múltiple. Bien. Entonces tenían Rosaura. Ahí está. Bien, por esa razón. Entonces tu respuesta aparecía en la 1 y la 4. ¿Listo? ¿Dudas, preguntitas que hayan quedado? ¿Vamos bien? Ajá. Qué interesante tu pregunta, Melanie. Mira, sí los puedes usar como equivalentes, pero hay una razón por la cual se usan, hace una diferencia, ¿ya? El grafema es lo mismo que decir una letra, pero la grafía en algunos casos es algo más pequeña
más pequeña que la letra. ¿Dónde existe la grafía? Por ejemplo, en los dígrafos. ¿Ya? Por eso se usan esos dos términos. Pero no te preocupes, tú lo vas a usar de manera indistinta, tanto grafía como grafema o letra. ¿Bien? Sin embargo, te explico para que no te quedes con la duda. La grafía existe, por ejemplo, en este caso, en el caso de los dígrafos. Bien. En los dígrafos tú tienes dos grafías que forman un grafema. ¿Sí o no? Porque che es un grafema, es una letra del español. Aunque lo más apropiado es decir que es un dígrafo, porque está constituido por dos grafías. En realidad, la grafía sería una unidad más pequeña que el grafema. Pero por cuestiones prácticas, ya se trabaja de forma indistinta. El término grafía, grafema o letra. ¿Bien? Fernanda me dice, ¿por qué no la 3? A ver. Dice grafemas polifónicos. Ujú. En jaqueca. Lo que pasa es que en jaqueca lo que tienes es poligrafía, no polifonía. O sea, lo que te estaban pidiendo en este ejercicio es que busques polifonía, o sea, una letra que represente diferentes grafemas. En jaqueca son letras diferentes, por ejemplo, tienes el dígrafo QU y la letra C que representan a un mismo fonema. Entonces, el caso de 3 no es polifonía, es poligrafía. ¿Ya? Por esa razón. ¿Se comprendió? Listo. Listo. Entonces vamos a continuar. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? El uso de letras mayúsculas. Bien. Ya hemos visto uso de letras, hemos visto cómo es la relación fonema-grafema, entonces ahora trabajamos lo que es específicamente las letras mayúsculas. Y lo primero que debes tener en claro es que las letras mayúsculas lo que representan es grado o nivel de importancia. O sea, hay palabras que por su importancia debemos escribirlas con mayúscula inicial. Claro que sería muy difícil para nosotros determinar qué es lo importante frente a lo que no lo es. Por eso es que la RAE ya ha establecido cuáles son las normas para usar correctamente las mayúsculas. Lo que nos queda a nosotros es aprender esos usos. Bien, a ver, primero vemos en función de la puntuación. Usas mayúscula, dice, después de los siguientes signos de puntuación. Lo primero que vas a recordar aquí es que siempre después de un punto tienes que usar mayúscula. Eso es fundamental y con seguridad lo dominas bien. Siempre después de un punto usas mayúscula. Ahora, cuando tienes puntos suspensivos va a depender, ¿no? En algunos casos usamos mayúsculas y en otros no. Cuando hay un cambio de tema, entonces debes usar tu mayúscula. Por ejemplo, pienso que lo mejor es que, mejor hablamos luego. Como hay un cambio de tema ahí, usas mayúscula. Bien. Pero ¿cuándo vas a usar minúscula? Cuando no hay un cambio de tema, cuando se sigue con la misma información. Por ejemplo, pienso que lo mejor es que ya no vuelvas. Ese ya va con minúscula, ¿por qué? Porque está completando la misma idea. O sea, es un mismo enunciado. Por esa razón. Ahora, ¿cómo interactúa la mayúscula con los dos puntos? Siempre después de una cita textual debes comenzar, o mejor dicho, cuando vas a insertar una cita textual después de los dos puntos, tienes que usar mayúscula. Por ejemplo, ya lo dijo Ortega y Gasset, la claridad es la cortesía del filósofo. Ese la va con mayúscula inicial. También, pero asegúrate que sea cita textual, o sea, tiene todo un tratamiento escrito la cita textual, ¿no? Se introducen por medio de los dos puntos y siempre van entre comillas. Eso es algo que debes tomar en cuenta. En el caso de los vocativos, normalmente sabemos que los vocativos siempre van separados por comas, ¿no? Pero cuando dejas un espacio, debes usar los dos puntos. Por ejemplo,
Estimado Carlos, 2 puntos. Abro, dejo mi espacio. Entonces aquí debo comenzar con mayúsculas. Te escribo para puntos suspensivos. ¿Bien? Entonces ahí uso mi mayúscula. ¿Por qué? Porque hay un espacio. Claro que a ti no te van a dar los ejercicios así. A ti te van a colocar de esta forma, ¿ya? Revisa bien este símbolo. Estimado Carlos, 2 puntos, línea oblicua. Bien. Te escribo para decirte ya. Ya está. Entonces, cuando tú ves este símbolo en alguna de tus alternativas, ese slash, esa línea oblicua, esa barra oblicua, te indica que hay un espacio. Se supone que ahí debe haber un espacio. Y necesariamente tiene que aparecer la mayúscula. ¿Ya? Toma en cuenta ese detalle. ¿Bien? Listo. Y en cuanto a los signos de interrogación y exclamación, también es sencillo. ¿Cuándo usas mayúsculas? Por ejemplo, ¿qué enojado está? ¿Por qué está así? Entre el cierre de exclamación y la apertura de la interrogación no hay un signo, no hay una coma, no hay un punto y coma, entonces tienes que usar mayúscula. ¿Por qué? Debes recordar que el cierre de exclamación y el cierre de pregunta equivale a un punto. Entonces, como equivale a un punto, tienes que usar mayúscula. Pero si tú, entre el cierre de interrogación o de exclamación y la apertura de exclamación o interrogación, hay una coma, por ejemplo, ¿cómo te llamas? ¿En qué trabajas? ¿Dónde vives? Están separados por comas, vas a usar minúscula. Porque esa coma que te está indicando que toda esa idea es parte de un mismo enunciado. Bien, por esa razón. ¿Alguna pregunta sobre esta primera diapositiva? De nombres propios y expresiones denominativas. Se escribe con inicial mayúscula en los siguientes casos. Nombres propios, sean apellidos de personas, sean apellidos, ¿no? Por ejemplo, Jorge Fossati convocó a Gianluca Lapadula, Renato Tapia, André Carrillo, entre otros. Mira, nombres propios van con mayúscula inicial. La mayúscula se mantiene en los usos en plural. Las Anas suelen ser muy traviesas. No conozco muchos Pérez. O sea, cuando se está pluralizando, igual usas mayúscula. Luego tienes, también si el apellido empieza con preposición y se omite el nombre de pila. Conocí al chef de la Cruz. ¿Cuál es la regla aquí? También es muy simple. La regla dice lo siguiente. Digamos que tú tienes Carlos de la Torre. Cuando está el nombre de pila, que en este caso sería Carlos, y hay preposición y artículo, deben ir con letra minúscula. Si está el nombre de pila, la preposición y el artículo van con minúscula. Si se omite el nombre de pila y se coloca señor, por ejemplo, quien asume la mayúscula es la preposición. Señor de la Torre. De asume la mayúscula. Y si en caso el apellido no tiene preposición y solamente tiene un artículo, entonces vas a poner Carlos, la Torre, señor, la Torre. O sea, el artículo siempre va con mayúscula. ¿Bien? Eso te representan estos casos. Ahora, si es alguien, se casó, una mujer se casó con un hombre que tiene un apellido con preposición y artículo, generalmente suele aparecer la preposición de, ¿no? Nos presentó a la señora de, ese de indica que está casada, de la Puente. Y ese de la Puente de comienza con mayúscula inicial. Bien. Luego, bueno, ya vimos el caso del apellido con artículo, siempre va con mayúscula. ¿Qué más? Los hipocorísticos, apodos, alias, sobrenombres y seudónimos. Pero no, ojo, no los artículos que acompañan, ¿no? Mecha entrevistó a la Pulga, Pulga nada más. Bien. Arturo Sambo Cabero, Sambo entre
aparte de la mayúscula, entre comillas, ¿no? Porque está entre el nombre y el apellido. Siguiente. Nombres propios de continentes, países, departamentos, regiones, distritos, ciudades, accidentes geográficos, ¿ya? Lo que involucra mares, ríos, montes, islas, cabos. Tienes América, El Salvador. Ahora, el caso del Salvador, el nombre propio tiene artículo, entonces va con mayúscula inicial, ¿no? Si el artículo es parte del nombre, le pones mayúscula. Si no lo es, no hay por qué colocarlo. Tienes la Amazonía, Villa El Salvador, Villa y él son parte del nombre. La Ciudad de México, así se llama la capital, ¿no? Ciudad de México. La Paz también es parte del nombre. Pero te vas a encontrar con otros que suelen aparecer acompañados de sustantivos, pero estos son comunes. Entonces tienes, por ejemplo, el Mar Rojo, ya, solamente rojo con mayúscula. El río N, solamente N. La cordillera de los Andes, solamente Andes. Las Islas Galápagos, solamente Galápagos. El Cabo de Hornos, solamente Hornos. A diferencia de Cabo Verde, que Cabo sí es parte del nombre. Entonces, eso es importante de tener claro. Eh, dice, cuando los sustantivos genéricos, océano, mar, lago, acompañan a los propios, van con minúscula. Sin embargo, van con mayúscula cuando forman parte del nombre propio. Después de visitar Cabo Verde, ese sí es parte del nombre. Iré a Mar del Plata así se llama la ciudad, y a Río de Janeiro. Río de Janeiro, Río también es parte de la denominación. Luego, así también las denominaciones antonomásticas usadas como alternativas estilísticas. Por ejemplo, en el Viejo Mundo que se refiere a Europa, la ciudad eterna que se refiere a Roma y la Santa Sede que se refiere al Vaticano. También usas mayúscula para referirte a áreas geopolíticas. Bien, por ejemplo, América Latina, Europa del Este, Cono Sur. Pero no vayas a pensar que es por los puntos cardinales. Ya, los puntos cardinales no se escriben con mayúscula, salvo que sean parte de una denominación propia. Muy bien, con esa información trabajamos nuestro siguiente ejercicio. A ver, analízalo, luego trabajamos juntos.
A ver, ya tenemos respuestas. Vemos, te pedían la cantidad de dígrafos que encontrabas en este enunciado. Tenías, por ejemplo, en aquel cuentas uno, en ayacuchano cuentas otro, en galletas también vas a contar uno, en kiwicha tienes dos, ¿no? U y tienes che. Y lo mismo en chocolate también tienes che. Entonces eran seis. Seis dígrafos, excelente. Luego, uso correcto de letras. Algunas autoridades son muy indolentes. No, era parte de un mismo enunciado, tenía que estar con minúscula. Me encantaría ir, pero no podré hacerlo. Sí, era correcto que uses minúscula. ¿Por qué? Porque es parte de un mismo enunciado. ¿Por qué no casa? ¿Qué necesitas que te regale? Dímelo ahora, dímelo con mayúscula. Bien, porque hay un cierre de interrogación. Querido tío, le escribo esta carta para SL, tenía que estar con mayúscula. Mira el símbolo, lo que te estaba comentando. Si sales temprano, ¿por qué llegas tarde? Ese por tenía que estar con minúscula, parte de un mismo enunciado. Luego tenías en la 3. En la mitología griega, Polifemo es el más famoso de los cíclopes. El problema estaba en cíclopes, tenía que estar con minúscula, ¿no? Estaba como nombre genérico. El estrecho de Magallanes une los océanos Pacífico y Atlántico. Estrecho con minúscula, no es el nombre, no es parte del nombre. Casita estaba correcta. El señor Hugo del Risco será amonestado. Como está el nombre y el apellido de él, tiene que estar con minúscula. Y en será cancelada la reunión con el empresario Alberto Latorre, siempre que el apellido solo tiene artículo, este siempre debe estar con mayúscula. Bien. ¿Dudas, preguntas que hayan quedado, chicos, de esta parte? Seguimos entonces. En función de nombres propios y expresiones denominativas, organismos, instituciones, departamentos, secciones administrativas, órdenes religiosas, partidos políticos, equipos deportivos, edificios, organizaciones, asociaciones y establecimientos comerciales, culturales o recreativos tienen que llevar mayúscula inicial. Por ejemplo, trabajó en el Ministerio de Salud, Ministerio y Salud con mayúscula. Liga contra el cáncer, liga, cada elemento de la denominación. Nombres de órdenes religiosas como Orden de Frailes Menores. Jugó Deportivo Municipal contra Universitario de Deportes, cada elemento de la denominación. Juntos por el Perú, Asociación Política, Los Quipus, ¿no? Grupo musical, Lima Plaza Sur, un centro comercial, Real Plaza. También las alternativas antonomásticas de las selecciones deportivas nacionales. Por ejemplo, hoy la Roja se enfrenta, se enfrenta con la Vinotinto. Entonces, Roja y Vino Tinto hacen referencia a diferentes selecciones. Es una referencia por antonomasia. Tienes también cuando los sustantivos designan entidades u organismos de carácter institucional, o sea, cuando aparecen como instituciones. Por ejemplo, el ejército español, ejército está como institución. El gobierno, la policía como entidad, como institución, no la persona. Bien, la iglesia mormona. Por ejemplo, el ejército cruzó la frontera, en ese caso vas a usar con minúscula, porque ejército se refiere al conjunto de personas, no está como institución. Lo detuvo un policía, policía con minúscula porque se refiere a la persona, no a la institución. Luego tienes nombres de periodos en que se dividen tanto la prehistoria como la historia y nombres de divisiones geológicas y paleontológicas. Por ejemplo, tienes Paleolítico, Edad de los Metales, Siglo de las Luces, Antigüedad, el Tercer Reich, Precámbrico, Mioceno, Paleozoico. Ahora, con este tipo de las divisiones geológicas o paleontológicas hay que tener cuidado, porque si aparece el sustantivo era o periodo, entonces ya no vas a usar tu mayúscula. Por ejemplo, si cenozoico va con mayúscula solo, cuando dices era cenozoica, ya va con minúscula. Lo mismo con el término periodo. Entonces, cada vez que te aparezca la palabra periodo o era,
el siguiente elemento debe ir con minúscula, porque ya aparece como un adjetivo especificador. Denominación de acontecimientos históricos relevantes que dan nombre a determinados periodos. Por ejemplo, la primavera de Praga, la Gran Depresión, la Reconquista, la Contrarreforma, la Semana Trágica, el Cisma de Occidente. Si los acontecimientos son puntuales y no dan nombre a periodos históricos, van con mayúscula solo los nombres propios. Estudié sobre la toma de la Bastilla y el desembarco de Normandía, solo el nombre propio. Bien. Nombres propios de guerras, combates y batallas, pero dice la parte específica de la denominación, o sea, no los sustantivos que los acompañan. Por ejemplo, la guerra de los 100 años, solamente 100 años. La batalla de Ayacucho, solamente Ayacucho. El combate de Angamos, solamente Angamos. Bien. Luego, los nombres de los dos conflictos mundiales. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Las palabras significativas que forman parte de la denominación de imperios y revoluciones. Pero la especificación, ¿cuál es? Que los adjetivos gentilicios vayan en minúscula. A ver, tienes, por ejemplo, revolución industrial, los dos van con mayúscula. Revolución de los claveles también. Pero en el caso de que tenga gentilicio como revolución rusa, imperio romano o imperio maya, los gentilicios deben ir con minúscula. Bien. Lo que también involucra Revolución Francesa. Francesa también es un gentilicio. Nombres de los grandes movimientos artísticos y culturales que identifican grandes periodos históricos, cronológicos, culturalmente diferenciados. Son 4 estos movimientos culturales y artísticos que debes aprender, que siempre van a ser escritos con mayúscula inicial. El Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo y el Romanticismo. Eso te sugiero que lo aprendas de memoria. Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo y Romanticismo. Con ello descartas, pues, por ejemplo, que modernismo, indigenismo, vanguardismo se escriban con mayúsculas. Esos van siempre con minúscula. ¿Bien? La primera palabra del título de cualquier obra de creación, sean libros, películas, cuadros, esculturas, piezas musicales, programas de radio, televisión, ponencias o discursos. Por ejemplo, hizo resúmenes de la Odisea, la Ilíada, la Divina Comedia, Un mundo para Julius. Observa que tiene la letra inicial con mayúscula. Lo mismo en programas, ¿no? Yo veía Aprendo en casa, mi mamá Pasión de Gavilanes. Entonces, la letra inicial va con mayúscula. También la primera palabra de los títulos abreviados, pero no por el artículo que los precede. Por ejemplo, El Quijote y La Celestina. Nombres de periódicos, revistas, boletines, cada elemento de la denominación. Observa que es una regla que difiere a la, por ejemplo, de obras literarias, ¿no? Que solo llevan mayúscula inicial. En estos, cada elemento de la denominación. Por ejemplo, El Comercio, La República, ¿no? Nueva Revista de Filología. Luego, todos los sustantivos y adjetivos que forman parte del título de los textos sagrados y de los libros que los componen, pero no el artículo que los acompaña. Por ejemplo, la Biblia, Sagradas Escrituras, Nuevo Testamento, Corán, libros sagrados. Entonces, tú no vas a escribir la Biblia con la mayúscula, ¿ya? Solamente el nombre del libro sagrado. Nombres de asignaturas, cursos, licenciaturas, diplomaturas y similares van con mayúscula inicial, ¿no? Y cada elemento que los compone. Por ejemplo, ella postula Derecho y yo Ingeniería Mecánica de Fluidos. Aprobé el examen, Introducción a la Lingüística Hispánica. Todo ese es el nombre del curso. Todas las palabras significativas del título de documentos oficiales o históricos, sean tratados, convenciones, acuerdos, declaraciones, y de textos legales o jurídicos, fueros, códigos, leyes, decretos. Por ejemplo, el Tratado de Versalles, mira qué tratamiento en mayúsculas se le ha dado. La Convención de Ginebra, la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Código Civil. Mira el nombre de la ley, Ley para la Ordenación General del Sistema Educativo. Pero cuando la ley se menciona de forma resumida,
O sea, no se da todo el nombre por extenso, entonces debes usar minúscula. Por ejemplo, ley antitabaco, ¿no? Las dos van con minúscula. Nombres de deidades y seres del ámbito religioso también van con mayúscula inicial. Por ejemplo, Dios, Alá, Jehová, Odín, Júpiter, Jesucristo, Espíritu Santo, Mahoma, Júpiter, Minerva. Seres mitológicos, Clio, Polifemo, Pegaso, Pandora. Y también los apelativos o antonomásticos y las advocaciones. El creador, que hace referencia a Dios, ¿no? Va con mayúscula inicial. Nombres de vírgenes, chicos, desde la palabra virgen debes considerar tu mayúscula. El Todopoderoso, Nuestra Señora del Rosario. Nombres de los cuerpos celestes y otros entes astronómicos, siempre y cuando aparezcan en un contexto astronómico, ¿no? A ver, estrella Altair, solamente Altair, Vía Láctea, siempre ambos términos con mayúscula, Marte, la Osa Mayor. Con Sol y Tierra, tienes que ver que sea un contexto astronómico, exclusivamente, ¿ya? Por ejemplo, Venus se encuentra más cerca del Sol que de la Tierra, que la Tierra. Tienes Venus, nombre de planeta, Sol, nombre de astro, Tierra, planeta. Cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, se produce el eclipse lunar. Tierra, planeta, Sol, astro, Luna, satélite. Mira el contexto. Ahora te dice, las palabras universo, sistema solar o estrella polar van con minúscula. Luego, se pusieron en marcha a la salida del Sol. Claro, ese no es un contexto astronómico, entonces tiene que ir con minúscula. Esta noche hay luna llena, tampoco va con minúscula. Siempre luchó por los derechos de los desheredados de la Tierra. Tierra no se refiere a, no está en un contexto astronómico el nombre del planeta, entonces debe ir con minúscula. Nombres de los signos del zodiaco, a ver, o su representación iconográfica. Dos signos de aire son Géminis y Libra. Ya, como hablan del mismo signo, van con minúscula. Ernesto nació bajo el signo de Tauro. Tauro va con mayúscula. León por Leo o cangrejo por Cáncer. Pero si lo usas de manera genérica, por ejemplo, los Capricornios son tenaces o yo soy Leo, esos deben ir con minúscula. ¿Qué más? A ver, tenemos más reglas aquí. Mira, te dice, todas las palabras significativas que forman parte de la denominación de eventos culturales o deportivos, sean congresos, ferias, torneos deportivos. Festival de Cine de La Habana, cada elemento de la denominación, chicos. Congreso de Cirugía Vascular, Bienal de Venecia, Salón del Cómic de Barcelona, Copa Libertadores de América, Juegos Olímpicos, cada elemento de la denominación. Sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de festividades civiles, militares o religiosas y de los periodos litúrgicos. La Semana Santa, la Pascua, la Navidad, el Viernes Santo, el Hanukkah, fiesta del sacrificio, fiesta grande, el Día de las Lenguas Originarias, cada elemento de la denominación debe estar con letras mayúsculas. Palabras significativas de las denominaciones de premios y condecoraciones. Nombre de premio como galardón, ¿no? Por ejemplo, fue galardonado con el Premio Nobel de Física. Pero si se refiere al objeto o a la persona, va a ir con minúscula. Por ejemplo, entrevistó al Nobel de Física, ahí iría en minúscula. Si tú dices, la película recibió 2 Oscar, mejor vestuario y mejor música, entonces por ser la denominación del premio, va con mayúscula. Pero si tú dices, se le cayó el Oscar en la ceremonia, el Oscar se refiere al objeto, va con minúscula, ¿ya? Eso es importante. Luis Mateo Díaz recibió el premio Cervantes, también está como nombre de premio. Nombres propios que se asignan a fenómenos atmosféricos, sean estos huracanes, tormentas, pero no el sustantivo genérico que a veces lo acompaña. Por ejemplo, el tifón Fred. Se llama Fred. Tifón no es parte de la denominación. El huracán Katrina se llama Katrina. Huracán no es parte tampoco del nombre. El fenómeno de El Niño. El fenómeno se llama así, El Niño. Bien, entonces fenómeno iría con minúscula. Marcas y nombres comerciales, por ejemplo, has visto el último anuncio de Coca-Cola o salió al mercado el nuevo híbrido de Toyota. Nombres propios de animales y objetos singularizados, por ejemplo, chita, bucéfalo, Pluto, el Big Bang, la tizona. O sea, son nombres de cosas, ¿no? Cosa singularizada. Va con mayúscula.
¿Cuál es el tratamiento de los nombres científicos? A veces los nombres científicos tienen dos o tres denominaciones. Entonces, solamente va a llevar mayúscula el primer elemento de la denominación científica. Por ejemplo, Felis silvestris catus, solamente Felis, ¿no? Pimpinela anisum, solamente Pimpinela, el primer término. Abreviaturas y acrónimos y siglas. Bueno, todas siglas siempre va con mayúscula. Los acrónimos va a depender. Si el acrónimo pertenece a un nombre propio, tienes que escribirlo con mayúscula. Por ejemplo, Indecopi, RENIE, que son nombres de instituciones, sí tienen que ir con mayúscula inicial. Y las abreviaturas como señor, usted, licenciado, ingeniero, van con mayúscula. Dicho esto, dicho esto, en esta diapositiva tienes algunas especificaciones de lo que podrían generar dudas, ¿no? Si es con mayúscula o con minúscula. Entonces, acá tenemos la aclaración. Cargos públicos se escriben con minúscula, sea presidente, congresista, director, decano, primer vocal, papa, etcétera, van con minúscula. Nombres de puntos cardinales también se escriben con minúscula. Líneas imaginarias como hemisferio norte, el Ecuador, el trópico de Capricornio. Observa que trópico va con minúscula. En el caso del Ecuador, si se refiere al país, ahí sí iría con mayúscula, pero como línea imaginaria va con minúscula. Nombres de enfermedades, siempre con minúscula, salvo que te aparezca el nombre como la enfermedad de, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, el mal de Chagas. ¿Por qué? Porque cuando aparece así, ese elemento que aparece después, sea Parkinson, Chagas, Zika, Alzheimer, Down, son nombres propios. Entonces, por eso sí ellos tienen que ir con mayúscula. Pero si tú dices de manera directa, padece de Parkinson, Parkinson va con minúscula. Religiones, cristianismo, islam, judaísmo, budismo, hinduismo van con minúscula. Nombres de lenguas, cualquiera de ellas, inglés, español, aymara, shipibo, conibo, van con minúscula. Nombres de monedas, el dólar, el sol, el peso colombiano, el euro, las libras esterlinas. Días, meses, estaciones del año, también van con minúscula. Nombres de profesiones, ingeniero, médico cirujano, abogada penalista. Ciencias o disciplinas científicas, lingüística, física, fonética, química. Bien. Ahora, hay que tener cuidado porque algunas de ellas pueden coincidir con nombres de carreras o de cursos. En esos casos, el contexto va a ser fundamental para que puedas saber a qué se está refiriendo. Si yo te digo, la lingüística ha evolucionado mucho en los últimos años, entonces iría con minúscula. Pero si te digo, estudió lingüística en la Universidad San Marcos, lingüística iría con mayúscula. Bien. Razas de animales, por ejemplo, gato persa, perro pastor alemán, todo eso va con minúscula, salvo que la denominación tenga un nombre propio, como por ejemplo el tigre de Bengala, o el gato de Angora, o el perro de Terranova. En el caso de los medicamentos, también hay alguna aclaración. Mira, cuando es de manera general como el principio activo, paracetamol, amoxicilina, ibuprofeno van con minúscula. Pero si te refieres a la marca, al nombre comercial, entonces ya usarías mayúscula. Por ejemplo, Panadol, Amoxidol, Amoxidal, Ibupirac. Son nombres propios de marcas, ¿no? Entonces irían con mayúscula. Bien. Ok. Con toda esta información, vamos a ver los ejercicios propuestos. A ver, tienes algunos minutitos para que lo analices.
Sí, Emily, ¿tienes dudas? Sí, mis buenas tardes. Quería ¿Cómo estás? consultarle, buenas tardes. Quería consultarle respecto al día de la batalla de Ayacucho. ¿En qué palabras llevaría mayúscula? En Batalla de Ayacucho solamente Ayacucho. Claro, pero el día de la batalla de Ayacucho. Eh, no se considera como una conmemoración o nombre de festividad, entonces tendría que estar con minúscula. Pero cuando es nombre de festividad y aparece el término día, sí lo colocas. Por ejemplo, es conocido Día de la Madre, día va con mayúscula. Día del Padre, día con mayúscula. ¿Bien? Pero se suele Claro. denominar no como una festividad solamente Batalla de Ayacucho, entonces solamente sería Ayacucho. ¿Bien? Ok, también tenía otra pregunta respecto a los organismos que usted mencionó. Por ejemplo, la iglesia lleva mayúscula en mi, ¿verdad? Y vi aquí una palabra que dice la universidad que lleva mayúscula en universidad. ¿Estaría válido eso? Sí, universidad también como institución. Pero como resulta ser un poco ambiguo ese uso, no suelen Ujú. preguntar mucho al respecto, ¿ya? O sea, te hago la aclaración por la experiencia que tengo a nivel de las preguntas, ¿no? Pero sí como institución o organismo va con Ujú. mayúscula inicial. Ah, ok, gracias. Y respecto a conceptos absolutos, dice, por ejemplo, luchemos por la paz y menciona y está escrito paz con mayúscula. No sé si es que eso también está bien. Ya, ¿lo has encontrado a nivel teórico o en Sí, ejercicios? a nivel teórico, justamente en el libro de la pre de lenguaje, y Ya. me causó bastante intriga eso. Sí, no solamente se aplica para la paz, sino también la ley, la justicia, ¿no? O a veces he visto que Ujú. para la libertad, Sí, la ¿ya? libertad también. También Claro, estaría válido entonces eso. sí, 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 pero tienen Ah, que ok. ser en contextos muy estrictos, como el que te Ujú. mencionaste, ¿no? Ya. Ok, gracias. Ok. Muy bien. A ver, trabajamos estos ejercicios. En la primera te pedían uso adecuado de letras mayúsculas. Rubén Darío, autor de Azul, es representante del modernismo literario. El error estaba en modernismo, ¿no? Modernismo se debe escribir con minúscula. Mañana, Fernanda, magíster en lingüística, dictará gramática castellana, magíster con minúscula. Recuerda que la cordillera de los Andes, cordillera con minúscula, solamente Andes.
Luego de la investigación, el Poder Judicial, aquí sí, poderes del Estado se suelen escribir con mayúscula. Era correcta. Luego, el ajonjolí, cesanum indicum. Indicum tenía que estar con minúscula, ¿no? Solamente el primer elemento de denominación científica va con mayúscula. Y nombres de minerales, o los elementos como calcio, magnesio y potasio, debían estar con letra minúscula. Luego, uso correcto de las letras mayúsculas. La Municipalidad de Los Olivos, los tenía que estar con mayúscula porque es parte del nombre de este distrito, es parte del nombre propio. La asignatura de criminología forense, forense también tenía que estar con mayúscula. Cruz del Sur adquirió nuevas unidades vehiculares, esa era correcta, casa era correcta. Vas a ser un excelente ingeniero de minas. Ingeniero tenía que estar con minúscula. Y el ingeniero Paredes, en forma abreviada, ingeniero sí debía llevar mayúscula inicial. Bien, muy bien. Buen trabajo, chicos. Siguiente ejercicio.
Muy bien, veamos. Se marcó el comienzo de la reconquista con la batalla de Covadonga. Batalla debió estar con minúscula. Esa niña con síndrome de Turner padece de tiroiditis de Hashimoto, síndrome con minúscula. La doctora Santibáñez pertenece al budismo desde hace muchos años, budismo con minúscula. ¿Qué síntomas presentó el paciente? Fiebre, mareos, vómito. Fiebre con mayúscula, mareos con mayúscula, vómito con mayúscula, porque no hay un signo entre el cierre de interrogación y la apertura de él. Entonces, enanito era tu clave correcta. Muy bien. Luego, identificamos las que están correctamente escritas. Escuchaba el programa Viaje a otra dimensión. Nombres de programas solo llevan mayúscula inicial. Ella le reza a San Francisco todos los días. Entonces aquí tienes San Francisco, solamente Francisco con mayúscula. Jeremy visitará la isla San Lorenzo. San Lorenzo, los dos con mayúscula, porque es parte del nombre propio del lugar. La psicología de un adolescente es compleja, psicología con minúscula, muy bien. No está hablando del nombre de una profesión o un curso. Y el País Vasco, así es la denominación, País Vasco. Muy bien. Vámonos a las preguntas seleccionadas para esta clase. Miss, Sí, las únicas abreviaturas que van con mayúsculas son cuando se les denomina a las personas, ¿cierto? claro. Ok. Señor, doctor, ingeniero. Muy Miss, bien. Sí. y cuando Miss Idel es un artículo, ¿cómo era Del es una forma contracta. un artículo contracto? Y, pero a la hora de decir, por ejemplo, así como había un ejercicio, creo que era con un Claro. apellido con del, este, No puedes contraerlo. Va no separado, como el se, fenómeno del niño. Se separa. no se coloca con mayúscula del, es con No. minúscula. O sea, si tú escribes, por ejemplo, el fenómeno del niño, serían dos palabras. Fenómeno de el niño. Y solamente el niño va con mayúscula. De no. Pero si es en nombre de una persona como Ah, ya. Si es parte de su nombre, sí va Carlos. con Ajá. mayúscula. Ujú. Si está el nombre, por ejemplo, digamos que sea Juan del Pino, digamos, ¿no? Entonces Juan va con mayúscula, del va con minúscula y Pino va con mayúscula. Pero si omites el nombre de pila, Juan sería señor del Pino, del asume la mayúscula. Entonces, ahí en esa parte del no se le consideraría como un artículo contracto, Claro, sigue siendo una forma contracta. Ujú. pero no es como en los otros ejemplos, como era Juan Latorre, la que era un Ah, no. artículo y ese sí iba con minúscula. Ah, ya. No, no, ahí lo consideras como forma contracta que tiene preposición, pero no es con el artículo. El otro artículo solamente se presenta con el caso de la. Solo en caso de la. Así es. Ujú. Ya, está bien, ya. Gracias, Miss. Ok. Bien, chicos, trabajamos este primer ejercicio. Me van enviando su clase.
A ver, analizamos esta pregunta. Dice, en la lengua española algunos fonemas son representados por, por grafemas diferentes, es decir, se representan poligráficamente. Asimismo, si dos fonemas son representados por un grafema, hay polifonía. Con referencia a lo mencionado, elija la alternativa en la cual las palabras subrayadas constituyen casos de poligrafía y polifonía respectivamente. Bueno, eso lo tenías en la alternativa D. ¿Por qué? Ahorita lo explicamos. El caso de herbívoros, si tú transcribes, fonológicamente vas a tener esto, herbívoro. Y entonces ahí observas que se tratan de dos grafías que representan a un mismo fonema. Eso es poligrafía. Y en gigantes tienes polifonía. Bien, una misma letra representa dos fonemas diferentes. Bien, excelente, chicos. Muy bien, buen trabajo. Siguiente pregunta, pregunta 6. Uso correcto de mayúsculas. A ver, ¿qué te dice la pregunta 6? El próximo año me gustaría conocer el Mar Rojo y Cabo Verde. Claro, el problema estaba en mar. Ya, mar tenía que estar con minúscula, porque el nombre solamente es rojo. Cabo Verde sí, estaba correcto. Ese joven es natural del Cairo. El problema es que habían hecho una forma contracta con parte del nombre propio. Entonces aquí lo correcto hubiese sido el Cairo y separarlo de la preposición de. Así. Bien, eso era lo correcto. Luego, en la zona más austral de Chile se encuentra el Cabo de Hornos. Solamente Hornos. Ya, solamente Hornos. Cabo no es parte del nombre. Debió estar en minúscula.
Solamente sabemos que pronto vendrá de una Ciudad de México, de una Ciudad de México. ¿Será? Con minúscula. No se refería a la capital. Listo. Entonces, enanito era tu respuesta correcta. Muy bien, la siguiente pregunta seleccionada es la 8. Muy bien. Veamos qué sucedía con la pregunta 8. A ver, dice, te piden correcta escritura. La Iglesia Católica es la más antigua de las iglesias del cristianismo. Solamente iglesia tenía que estar con mayúscula, ¿no? Solamente iglesia. Trabajo en el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. Promoción del empleo. Promoción y empleo también tenían que estar con mayúscula inicial porque es parte de la denominación. El Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Colegio debía estar con minúscula, ¿no? Se llama Nuestra Señora de Guadalupe. Dado era correcta. Poder Judicial. Pero en la E me enteré de que un policía llegó rápidamente. Policía se refería a una persona, entonces tenía que estar con minúscula. Ok. Vamos con la 10. Última preguntita.
Bien, veamos. ¿Qué dice? Pregunta 10. Investiga sobre el Parkinson y la enfermedad de Alzheimer. Ya. Enfermedad de Alzheimer estaba bien escrito, pero Parkinson tenía que estar con minúscula. Lenin fue el principal dirigente de la Revolución de Octubre. Esa era tu respuesta correcta. Revolución de Octubre siempre va con mayúscula. Esa es tu clave. Problemas de salud. El Kun Agüero se retiró del fútbol. Kun tenía que estar con mayúscula, ¿no? Con mayúscula. El Cenozoico es una división de la escala temporal geológica. Cenozoico también con mayúscula. Habíamos dicho que cuando iba con minúscula, cuando aparecía con la palabra era o periodo. La batalla de Ayacucho selló la gesta emancipadora del Perú. Batalla debe estar con minúscula. Bien, Ayacucho sí estaba bien. Bien, chicos, entonces no sé si hay alguna pregunta antes de terminar con la clase. Son varias reglas, así que les sugiero que den otra revisión, bien, a, a estas reglas y que también desarrollen los otros ejercicios para que puedan practicar. La próxima semana trabajamos lo que corresponde al tema de tildación. Bien, vemos casos, tildación de reglas generales, de palabras generales, lo que son agudas, esdrújulas, graves. Vamos a ver los casos especiales de tildación diacrítica y también vemos caso de tildación de palabras compuestas y complejas. Palabras compuestas y complejas. Bien, eso es lo que se trabaja. Posterior a ello ya retomamos lo que es gramática y volvemos con el componente, con otro componente gramatical que es el morfológico. Lo que es morfología solo nos va a tomar una semana, una clase, bien, lo mismo que semántica. Terminados esos dos componentes, nos introducimos al componente sintáctico. Y ese sí es el componente que nos va a tomar mayor cantidad de tiempo. Bien. Componente sintáctico vamos a trabajarlo cerca de entre 8 y 9 semanas. Bien, chicos, esa es entonces la estructura y lo que se va a trabajar más adelante. Voy a hacer un minuto una captura. Por favor, no se desconecten. Ok. A ver, dicto claves de las otras preguntas para que puedan desarrollar su material. ¿Ya? Tomen nota, chicos, tomen nota. A ver. Uno dado, dos dado. En la 3, a ver, voy a escribir las palabritas. Ya, voy a escribir aquí las palabritas. Tenías la palabra convalescencia, exuberante, hemorragia, anguila y lengüeta. Bien. En el caso de lengüeta, con diéresis. No sé si aquí lo marca. No, hay que colocarlo. Ya está. Esas eran las palabras de la número 3. Bien. En la 4 tenías 4 enano, 5 casa, 6 enano, 7 barco, 8 barco, perdón, 8 dado, 9 barco, 10 barco, 11 casa. Y en la 12, justo lo que están pidiendo, los términos apropiados, se te pedía la correcta escritura, ¿no? Tenías alcaldesa, bien. Aquí les escribo las formas. Alcaldesa, exorbitante, idiosincrasia, idiosincrasia, vicisitudes,
y trastorno. Bien. Esas eran las palabritas de la 12, Paul. Listo. Acá se ha corregido vicisitudes con una sola S. Ya se autocorrigió. Ya está. Ok, chicos. Ha sido un placer trabajar con ustedes. Nos encontramos la próxima semana. Que Dios los bendiga.